Bienvenidos de vuelta a su canal favorito, donde el chisme y la especulación son el pan de cada día, especialmente cuando hablamos de nuestras queridísimas parejas turcas. Espero que tengan sus palomitas listas, porque hoy vamos a sumergirnos hasta el fondo, hasta el mismísimo abismo, en esa reacción increíble que ha incendiado las redes sociales y los corazones de los fans de todo el mundo. Prepárense para un análisis exhaustivo, repleto de teorías, hipótesis y, por supuesto, mucho Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo sé. Los escucho desde aquí, otra vez con Can y Demet. ¿No tienen nada más interesante que contarnos? Y mi respuesta es un rotundo no. Porque cuando se trata de estos dos, la materia gris de nuestros cerebros simplemente se niega a descansar. Hay algo en su conexión, en su aura, en su mismísimo ser, que nos mantiene atrapados en un bucle de expectativas y sueños. Su química en Erkenci fue una bomba atómica de emociones, una explosión de talento y, seamos honestos, una innegable atracción que trascendió la pantalla. Y desde entonces cada suspiro, cada parpadeo, cada movimiento en redes sociales es minuciosamente examinado, diseccionado y reinterpretado por un ejército de fans sedientos de respuestas. Y esta vez la lupa, el microscopio, el telescopio Hubble de la especulación, está apuntando directamente a una reacción en particular, o mejor dicho, a la ausencia de una reacción, que ha desatado una verdadera tormenta de proporciones épicas. Pero antes de que nos perdamos en la maraña de rumores y teorías conspirativas, un pequeño favor: si aún no se han suscrito a este santuario del chisme turco, no esperen ni un segundo más. Suscríbanse. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola migaja de información jugosa. Tenemos contenido fresco cada semana, desde los últimos estrenos de dramas turcos que nos roban el sueño hasta los chismes más jugosos que hacen temblar la tierra. Así que no se lo pueden perder. Y si ya forman parte de esta gran familia de chismosos profesionales, 1.000.000 de gracias por su apoyo. Son la gasolina que impulsa este motor de especulaciones. Ahora sí, con la conciencia tranquila y la taza de café bien cargada, vamos a lo que nos interesa. ¿De qué reacción, o mejor dicho, reacción, estamos hablando? Como siempre, el contexto es clave. En las últimas semanas Can Yaman ha estado, en modo máxima visibilidad en el universo digital. Compartiendo fotos que desafían la gravedad, vídeos que derriten el asfalto, interactuando con sus fans como si no hubiera un mañana. Un verdadero festival de Can Yaman en su máximo esplendor. Y fue precisamente en una de estas publicaciones, una imagen aparentemente inocente de Can luciendo su inconfundible encanto, donde se desató el caos. Porque entre la avalancha de comentarios de fans extasiados, hubo una ausencia que resonó más fuerte que cualquier grito: la inexistencia de un comentario de Demet Özdemir. ¿Por qué es esto tan importante?, se preguntarán algunos. Bueno, para entender la magnitud de este silencio, hay que retroceder un poco en el tiempo. En la época dorada de Erkenci, Can y Demet eran la encarnación de la interacción en redes sociales. Likes que volaban como palomas mensajeras, comentarios cargados de picardía, emojis que expresaban más que 1000 palabras. Era una danza constante de interacción digital que alimentaba la esperanza de los fans de que su relación trascendiera las fronteras de la ficción y se convirtiera en una hermosa realidad. Pero ahora, del silencio. Un silencio ensordecedor, un vacío que ha provocado todo tipo de especulaciones, desde las más lógicas hasta las más descabelladas. Algunos, los más pesimistas, ven en este silencio la confirmación definitiva de que la relación, si es que alguna vez existió en el mundo real, ha llegado a su fin. Que ya no hay contacto entre ellos, que Demet ha decidido seguir adelante con su vida, y que Can es solo un recuerdo lejano en su corazón. Otros, aferrados a la esperanza como náufragos a un trozo de madera, creen que este silencio es una estrategia cuidadosamente planificada para proteger su vida privada de las garras de la prensa sensacionalista. Que quizás sí se hablan, que quizás sí se ven, pero que prefieren mantenerlo en secreto para evitar más rumores, más especulaciones y más dolores de cabeza. Y luego, por supuesto, están los que abrazan la teoría más extravagante, la más digna de un guión de telenovela turca, que todo esto es una elaborada campaña de marketing para anunciar algo grande. Que quizás están preparando una nueva serie juntos, una secuela de Erkenci, o incluso, redoble de tambores, señoras y señores. Una boda secreta en una isla paradisíaca, con elefantes rosas y delfines cantando canciones de amor. Ok, lo admito, quizás me estoy dejando llevar un poco por la fantasía.
Pero con Khan y Demet, la línea entre la realidad y la ficción se difumina con tanta facilidad que uno nunca sabe qué esperar. Todo es posible. Pero volviendo al tema central, a la reacción de Demet, o mejor dicho, a la falta de reacción, algunos expertos en lenguaje corporal, verdaderos detectives de las emociones, han analizado meticulosamente las últimas entrevistas de Demet, buscando microexpresiones, gestos reveladores, cualquier indicio que pudiera arrojar luz sobre este misterio. Y según ellos han encontrado señales. Sí, señales sutiles, casi imperceptibles, de que quizás, solo quizás, Demet todavía alberga sentimientos por Khan. Dicen que en ciertas ocasiones, cuando le preguntan por él, su lenguaje corporal experimenta un cambio significativo. Que su mirada se vuelve más suave, que sus gestos se vuelven más delicados, que su voz adquiere un tono ligeramente más melancólico. Pequeños detalles que, interpretados correctamente, podrían indicar que el fuego no se ha extinguido por completo. Pero a ver, seamos honestos. Demet está casada. Y al menos en apariencia parece muy feliz con su esposo, Ozan Kok. Su boda fue un cuento de hadas moderno, una celebración del amor que capturó la atención de todo el país. Y las fotos que comparten en redes sociales irradian felicidad y complicidad. Entonces, ¿por qué seguir removiendo el pasado? ¿Por qué seguir dando vueltas al tema de Khan Yaman? Bueno, la respuesta es simple, porque es difícil ignorar la química que existió entre ellos. Porque la magia de Erkencikus sigue viva en la memoria colectiva. Y porque la ausencia de un comentario de Demet, en lugar de apaciguar las aguas, ha hecho que la llama de la curiosidad se reavive con más fuerza que nunca. Además, no podemos olvidar que Khan Yaman es un personaje extremadamente mediático. Todo lo que hace, cada movimiento, cada palabra, se convierte en noticia. Su carisma arrollador, su atractivo físico innegable, su personalidad extrovertida y su constante actividad en redes sociales contribuyen a que la gente siga hablando de él, especulando sobre su vida y, por supuesto, recordando su relación con Demet. Y es que, admitámoslo, nos encantan las historias de amor complicadas. Nos encanta ver cómo dos personas se enamoran perdidamente, se separan por circunstancias de la vida, se reencuentran años después y descubren que el amor sigue intacto. Es como una telenovela de la vida real, con todos los ingredientes para mantenernos enganchados: pasión desbordante, romance prohibido, drama familiar, secretos oscuros, giros inesperados. Es simplemente irresistible. Y la historia de Khan y Demet, con sus altibajos, sus silencios y sus especulaciones, tiene todo lo necesario para mantenernos al borde de nuestros asientos, esperando el próximo capítulo. Pero, ¿qué es lo que realmente causó este furor desmedido, esta explosión de reacciones ante la reacción increíble? En mi opinión, la respuesta se encuentra en la incertidumbre. En la falta de una respuesta definitiva. Si Demet hubiera comentado la publicación de Khan, ya sea con un simple emoji de un corazón o con un mensaje más elaborado, la historia habría terminado ahí. Habría sido una simple interacción entre dos excompañeros de trabajo. Pero al no hacerlo, al elegir el silencio, ha dejado la puerta abierta a la especulación, a la interpretación, a la imaginación desbordada. Y eso, mis amigos, es lo que genera el furor. Porque nos encanta imaginar escenarios posibles. Nos encanta crear historias en nuestra mente, llenando los vacíos con nuestras propias fantasías. Nos encanta pensar que quizás en el fondo de su corazón, Khan y Demet todavía se aman. Que quizás, algún día, el destino los volverá a unir. Que quizás en un futuro no muy lejano, los veremos caminando juntos por la alfombra roja, tomados de la mano y radiantes de felicidad. Sé que suena un poco ingenuo, un poco idealista. Pero, ¿qué sería de la vida sin un poco de ilusión? Además, en el mundo del espectáculo, la realidad supera a la ficción con tanta frecuencia que uno nunca debe descartar ninguna posibilidad. Hemos visto cosas mucho más raras, mucho más improbables. Así que, quién sabe, quizás algún día Khan y Demet nos sorprendan a todos con una noticia inesperada, con un giro argumental que nadie vio venir. Pero mientras tanto seguiremos analizando cada uno de sus movimientos, escudriñando sus redes sociales en busca de pistas, comentando sus publicaciones con fervor y soñando con el reencuentro épico de Khan y Demet. Seguiremos alimentando la llama de la esperanza, porque al fin y al cabo, ¿qué es la vida sin un poco de esperanza? Y hablando de redes sociales, ¿ya vieron la última publicación de? No. Es broma. No quiero ser yo quien avive aún más el fuego de la especulación.
Pero sí quiero saber su opinión sobre todo esto. ¿Creen que Demet todavía siente algo por Can? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos, desafiando al destino y a las convenciones sociales? ¿O creen que es hora de superar esta historia, de aceptar que el pasado es pasado y de seguir adelante con sus respectivas vidas? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones, conocer sus teorías y saber qué piensan de todo este culebrón turco. Sus comentarios son el alma de este canal, el combustible que alimenta nuestras conversaciones y el motivo por el que me levanto cada mañana con una sonrisa. Así que no se corten, expresen sus ideas, compartan sus pensamientos y hagamos de este espacio un lugar de debate sano y divertido. Y bueno, mi gente hermosa, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes, especulaciones y teorías conspirativas. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son solo elucubraciones basadas en observaciones, comentarios de fans y sobre todo, mucha imaginación. No hay nada confirmado, nada oficial. Así que por favor, no se lo tomen demasiado en serio. En resumen, la reacción increíble de Demet a la publicación de Can es en realidad, la ausencia de una reacción. Y esa ausencia, ese silencio ensordecedor, ha generado todo tipo de especulaciones, ha reavivado la llama de la curiosidad entre los fans y ha demostrado, una vez más, el poder magnético que ejerce esta pareja sobre el público. ¿Qué significa realmente? Nadie lo sabe con certeza. Pero mientras tanto seguiremos disfrutando de esta telenovela de la vida real, esperando el próximo capítulo y soñando con un final feliz. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. No olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles de todo corazón por su apoyo incondicional. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones, sus mensajes de cariño, todo eso significa el mundo para mí. Ustedes son la razón por la que este canal existe, la inspiración que me impulsa a seguir creando contenido y la prueba de que el chisme, cuando se comparte con respeto y buen humor, puede ser una forma de conectar y de pasar un buen rato. Así que gracias, gracias, gracias. Y ahora sí, me despido con un beso enorme, un abrazo virtual y la promesa de que nos veremos muy pronto en el próximo vídeo. Ciao. Que tengan un día maravilloso, lleno de alegría y de sorpresas. Y recuerden, nunca dejen de soñar. Quizás algún día Can y Demet nos sorprendan con una noticia increíble, con un reencuentro de película que nos haga creer en el amor verdadero. Hasta la próxima. Los quiero.